Buenas tardes, alumnos y alumnas de Metodología de la Investigación. Hoy les explicaré un poco sobre la epistemología de la ciencia, y siendo mi persona Mauro Hernández y representando también a Francisco Arenas, quien a futuro grabará otro video. Y, y considero que es una temática que le incumbe a la metodología de la investigación, debido a que, a mi parecer, la metodología de la investigación es hija de la epistemología, pero con una noción más práctica de los fundamentos epistemológicos. Es decir, la metodología de la investigación es en poner práctica es el quehacer dada una epistemología de las cosas. Pero, ¿qué es la epistemología? En primer lugar, bueno, episteme, ya desde los griegos lo concebían como conocimiento, mientras que logía tiene que ver más con el estudio, ¿no? Entonces es como el estudio del conocimiento, se relaciona con esto, ¿no? Se relaciona con cómo nosotros debemos acceder a la verdad, cómo accedemos a la verdad y cómo funciona este proceso de acceso a la verdad, ¿no? Entonces, al conocimiento, mejor dicho. Entonces, eh, claro, no solamente intenta hablar del proceso, o sea, o de la metodología que tiene que utilizar el ser para hacerse con el conocimiento, sino también de la forma en la cual lo puede validar, así como también este proceso intrínseco es plenamente, ¿no? O sea, también le incumben los procesamientos cognitivos, tales como el aprendizaje. Entonces, las aristas de la epistemología repercuten en casi todo lo que tiene que ver con el conocimiento. Por ello, la metodología de la investigación científica, que intenta crear conocimiento válido, es prácticamente una hija de la epistemología. Ahora, desde los griegos ya había una diferencia muy demarcada eh, en los griegos postsocráticos en tanto a la visión epistemológica que nosotros debemos de tener, ¿no? Platón y Aristóteles, siendo Platón alumno de Sócrates, ya diferían bastante, y Aristóteles a su vez alumno de Platón. Entonces, por ejemplo, Platón tenía una visión más idealista, mientras que Aristóteles realista, eh, en cuanto a cómo debería funcionar el acceso al conocimiento. Ahora, eh, les voy a dar un ejemplo con la teoría de la caverna, por un dibujo. Aquí se puede ver un dibujo que hizo un amigo mío, compañero. eh, Allí está su Instagram. Entonces, en la alegoría de la caverna, ya, alegoría en vez de mito, porque alegoría hace referencia a aquellas historias que tienen simbolizaciones que repercuten en nuestra realidad, ¿no? No es meramente un mito, ¿no? Entonces, la alegoría de la caverna intenta representar cómo unas personas que están situadas en una caverna están inaccesibles a la verdad pura, siendo que van a tener entonces una verdad diferenciada, que en este caso sería el realismo, ¿no? Existe una diferencia entre lo real y la verdad de la filosofía. Lo real tiene que ver más con el inmediato de la persona, con lo que está sucediendo, mientras que la verdad es algo objetivo, universal, que va más allá, ¿ya? Que puede ser distinto a lo que todo el mundo vive. Entonces, aquí se puede ver una diferencia entre o sea, si nosotros estuviéramos en una caverna observando sombras, consideraríamos que esa es la verdad, cuando en realidad no necesariamente es así, sino que estas sombras están sujetas a una persona de la cual es consecuente esta sombra. Y entonces supondríamos que el mundo eh, tiene estas formas que son sombras, cuando en realidad puede que no lo sean. Y como estamos a oscuras, en realidad no se sabe cómo se ve el ser humano eh, al estar con los pares. Entonces, eh, claro, Platón no quería, o sea, la función de Platón no era dar una noción epistemológica con la alegoría de la caverna, sino que más bien él quería en su libro de la República crear un sistema político en el cual eh, se hiciera una jerarquía social entre las personas. eh, por ejemplo, él mencionaba que existía el alma crucible y el alma irascible, y existiría una persona la cual sería el filósofo, que sería por ejemplo la que salga de la caverna, quien dejaría ver sombras y vería la verdad, y al volver a la caverna las demás personas lo considerarían como un loco, porque esta persona que salió de la caverna y vio la verdad diría que existe gente en carne y hueso, existen conejos reales, tangibles,
y que la verdad es que las sombras es la minoría del mundo, ¿no? Entonces, las personas que viven incumbidos en las sombras considerarían a esta otra eh, que es sapiente como un loco, ¿no? Entonces, para Platón, el filósofo, que es quien sabe la verdad, debe ser quien gobierne, debe ser el monarca de un sistema, a pesar de que los demás lo consideren un loco. Platón entonces está en contra de la democracia. Pero entonces, la alegoría de la caverna, a pesar de irse a una índole más política, se los expongo acá porque obviamente denota eh, una perspectiva epistemológica de Platón ante el mundo. Él es idealista, él considera que el ser humano eh, ya tiene el conocimiento en sí, y que este conocimiento, o sea, está incrustado en su alma, y el alma viene de un mundo de las ideas, que es el que señala constantemente hacia arriba. Y este mundo de las ideas es un mundo perfecto en donde convergen ideas perfectas, distinto al mundo material en donde existen ideas imperfectas. Entonces, nosotros utilizamos, o más bien venimos con una tendencia a priori, de antiguas concepciones, las cuales no tenemos conscientes, y al interactuar con el mundo, interactuamos con él en base a planillas. Entonces, por ejemplo, a pesar de nunca haber observado un algo, porque siempre que lo que observamos algo es pequeñamente distinto a otra cosa, es decir, la materia nunca es completamente igual una a otra, podemos cualificarla debido a que tenemos plantillas perfectas venidas de un mundo de las ideas. Por ejemplo, si apareció un perro de una raza que nunca hemos visto, podemos considerarlo como un perro, a pesar de que nadie nos haya dicho que es un perro ese animal. Y según Platón, eso se debe a que nosotros venimos con preconcepciones que ahora nos sirven como plantillas y nos sirven para operar en este mundo. ¿Ya? Pero el punto es que Platón intenta eh, volver a este mundo de las ideas, o más bien su intención es alejarse de este mundo real, que no es la verdad, porque nos engañan los sentidos. Entonces Aristóteles se contrapone a esto. Aristóteles es más bien un materialista, incluso él hace habla de las cuatro causas de la materia. Todas las materias tienen una función, tienen un origen, también tienen unas repercusiones y también tienen una genealogía. Es decir, para Aristóteles, eh, la materia tiene facultades, ¿ya? Y estas facultades, eh, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, la madera puede pasar de ser un árbol tanto como un lápiz, ¿ya? Y todo esto está dentro de una genealogía de lo que puede ser la potencialidad de la madera. Entonces, Aristóteles intenta poner un orden en las cosas materiales porque para Aristóteles no vale la pena salir de la caverna. Para Aristóteles está bien que nosotros vivamos en sombras, porque lo importante al ser humano es lo que le repercute, lo que le es pertinente, es decir, el convivir con las sombras. Entonces, no importa que no sea la verdad, tenemos que centrarnos en lo real. Este sería la visión aristotélica, el realismo aristotélico, y por ello él se centra en el estudio de la materia, ¿ya? Eh, intenta entonces buscar un poquito de mecanicismo en las cosas materiales. Cosa que se contrapone, por ejemplo, por cierto, bastante con muchísimos griegos, porque hay muchos griegos que intentan salir de este confiar en los sentidos. Entonces Aristóteles es darle esperanza a los sentidos. Ahora, esto también, esta visión idealista y esta visión realista, respectivamente, tienen como hija el racionalismo y el empirismo a futuro. Estas son corrientes filosóficas y epistemológicas nacidas muchísimos siglos después, hasta milenios, ya un poquito posterior de la época medieval, eh, en donde varios exponentes racionalistas eh, más consideran que existe una verdad objetiva que está situada en la lógica y por ello es accesible mediante la razón, mientras que el empirista también está de acuerdo con una existencia de una verdad objetiva, pero que no está situada en la lógica, sino que está situada en un mundo material, y por ello es solamente accesible mediante la experiencia. O sea, uno dice que la verdad existe y existe una verdad, los dos están de acuerdo en eso, pero están en distintos mundos, ¿no? Uno está en uno material y el otro lógico, y uno es por ende deductiva y otro es inductiva. La inducción tiene que ver con el cómo nosotros interactuamos con el mundo mediante los sentidos, y esta percepción de las cosas nos sirve para organizar la información del mundo. Es completamente pasiva, mientras que la deducción se refiere a cómo nosotros creamos a través de las conexiones lógicas
conclusiones. Ya nosotros podemos concluir algo sin necesidad de andar interactuando con el mundo, mediante la lógica. Entonces son contrapuntos completamente distintos, los cuales, por ejemplo, en el racionalismo está René Descartes, Baruch Spinoza, o Leibniz, mientras que en el empirismo hay personajes como John Locke, David Hume, eh, Francis Bacon. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Bueno, por ejemplo, si nos sentamos en Descartes, Descartes, él como que se contrapone nuevamente a Aristóteles, debido a que el materialismo aristotélico que reinó por tanto tiempo, porque digamos que San Agustín refutó a muchos de los filósofos griegos, pero no refutó a su vez a Aristóteles. Tomás de Aquino se encargó de intentar refutar a Aristóteles, pero en base a los argumentos aristotélicos, para demostrar la existencia de Dios. Y digamos que la fe cristiana que reinó por muchos años, eh, la fe cristiana ahora era materialista. Entonces existió una visión aristotélica y religiosa del mundo por mucho tiempo. Y René Descartes estaba en contra de esta visión aristotélica del mundo, porque constaba de mucho razonamiento circular. Es decir, como les decía antes, Aristóteles mencionaba que la materia tenía una genealogía y un campo de funciones, en tanto a sus facultades. Entonces, por ejemplo, si un lápiz es capaz de escribir, debe ser porque tiene la facultad de poder escribir. Entonces, algo así delimitada era el razonamiento aristotélico. Para Descartes, entonces, existía un todo mecánico en el mundo que va más allá de este razonamiento circular. Otro ejemplo, si una vaca da leche, no se debe simplemente a que la leche es algo que podía hacer el conjunto de la materia de la vaca, ¿no? Sino que en realidad la vaca tiene hormonas, como la prolactina, que le ayuda en esta formación de la lactosa, por ejemplo. ¿Y qué es la lactosa? La lactosa tiene glucosa y galactosa, y la suma de estas dos da al lugar la lactosa y la glucosa, un montón de hidrocarburos. Entonces el punto es que para Descartes las cosas no se limitan solamente por su facultad material, sino que esta cosa material tiene una profunda secuencia de otras cosas materiales que interaccionan como un mundo mecánico. Entonces, para Descartes existe un mundo físico, mecánico, profundo, encadenado, en donde todas las cosas están interactuando constantemente, físicamente. Y por ello, si nosotros queremos estudiarlas, no debemos estudiarlas simplemente desde lo visto, sino desde la profundidad de todo lo que afecta a lo que está siendo ahora repercutido por lo anterior, y así, infinitamente. Y por ello Descartes profundiza en el estudio de la materia. Claro, pero eso sin quitar de vista que Descartes entonces él es racionalista, ¿no? Él no es empirista, él no se quiere centrar en este estudio de la materia, ya que él es dualista, es decir, él considera que existe la res extensa y la res cogitans. La res extensa es este mundo físico que solamente puede ser entendida en términos físicos y debe ser ahondada, porque es un todo mecánico. Pero también existe una res cogitans en donde en realidad existen cosas que no son físicas, que son más bien de tipo espirituales o son mentales, y que no se pueden entender físicamente. Por eso es que Descartes divide el mundo en esas dos partes, ¿no? En la parte mental y en la parte física. Y la parte mental tiene que ser entendida mediante la lógica, mediante la razón. Entonces aquí se vuelve a acentuar el racionalismo de Descartes. A través de un libro llamado El discurso del método, él propone entonces los parámetros de la cual hoy en día se sostienen varias bases de la ciencia, y considera que existe, o sea, que la ciencia debe consistir en dos premisas: debe ser replicable y también refutable. Todo lo dicho por la ciencia eh, tiene que ser generativo y tiene que ser investigado en cualquier lugar del mundo, por ejemplo, así como también
siempre tiene que tener la disposición a ser refutado, ¿ya? Entonces, para Descartes, eh, lo que se crea en tanto al estudio de la materia, de la red extensa, tiene que ser comprobado por cualquier otra persona en cualquier otro lugar del mundo y, en caso contrario, refutado. Pero siempre tiene que existir esta disposición y este juego de poder replicar y refutar. Eh, Ahora, Augusto Comte se basó en esta premisa de la replicabilidad, mientras que Karl Popper, por ejemplo, se basó en la refutabilidad. Eh, Ahora, antes de hablar de esto, me gustaría mencionar que em, dentro de los empiristas, una persona que también tiene bastante protagonismo, por decirlo así, es David Hume. David Hume eh, crea su propia corriente también llamada escepticismo, eh, que es un tipo de empirismo pero exaltado. Él parte con esta pregunta, ¿no? Esta es una pregunta eh, que está más bien que está formulada por Popper, pero interpretando el escepticismo humeano. Entonces, ¿cómo se justifica que, partiendo de casos reiterados de los que tenemos experiencia, lleguemos mediante el razonamiento a otros casos, conclusiones de los que no tenemos experiencia? Es decir, si nos basamos en la experiencia de lo vivido, nunca podemos hablar de un futuro porque nadie jamás ha tenido experiencia del futuro, ¿no? Del porvenir. Entonces, si la premisa del empirismo es basarse en la experiencia, pero no existe una experiencia, por ejemplo, de todas las cosas, o una experiencia futuro de las cosas, entonces jamás el empirismo va a poder tener la certeza de decir cómo va a funcionar el porvenir. Es decir, el empirismo se podría decir que se mata a sí mismo en este caso, ya que el empirismo no tiene, simplemente está vacía, porque simplemente vive de la frecuencia de las experiencias en tanto a la interacción con el mundo. Pero entonces lo no interactuado queda completamente como algo no sabido, no queda cabida para la predictibilidad. Además, el ser humano entonces terminará siendo un ingenuo para Hume. Entonces, la respuesta a esta pregunta es que seamos simplemente escépticos. Es decir, el ser humano jamás va a hablar de verdades, jamás va a poder asegurar que si yo lancé una manzana 1000 veces al suelo y cayó 1000 veces al suelo, entonces si la lanzo la 1001 vez va a volver a caer. Nunca vamos a tener la certeza de decir algo así. Simplemente debemos operar en función de lo que ya ha funcionado, eh, sin nunca estar seguros de que en realidad las cosas son así o no, o sin poder hablar de verdades o no verdades. Entonces a Hume, digamos que les interesa saber o no la verdad, simplemente se basa en lo reiterado, pero como si fuera algo así como una suerte de ciego, un ingenuo. Aquí puse un cuadro de René Magritte, en el cual aparecen personas como si estuvieran lloviendo, pero en realidad parece ser que no es así. Em, y bueno, lo cual es una visión caótica de la forma en la que pueden hacer las cosas. Para un escéptico, el mundo puede ser de cualquier forma, cuando en realidad el mundo parece ser tener un patrón. Entonces, según el punto de vista del escepticismo humeano, un caso como el de este cuadro pudiera ser algo completamente normal. Eh, y simplemente tendríamos que considerarlo como tal, comprarlo sin sorpresa alguna, porque era simplemente una probabilidad de las cosas que se pudieran dar en el mundo. Eh, entonces, claro, es como decir que es un poco burlesco, ¿no? Es decir, si nosotros fuéramos escépticos y consideramos que simplemente hay que aceptar las cosas sin meter una lógica subyacente, entonces tendríamos que esperar cualquier cosa del mundo por más aleatorio que fuera. Y parece ser que la realidad no es tan así. También está el falsacionismo, que es una respuesta al escepticismo humeano. El creador de esta corriente es Karl Popper. Y Karl Popper considera que la ciencia jamás va a llegar a una verdad, así mismo funciona, menciona Hume. Sin embargo, sí tenemos la certeza de predecir, por ejemplo, o más bien que de predecir, de creer en lo que nosotros tenemos como modelo, siempre y cuando nunca haya sido falseado. Es decir,
Para Popper, nosotros, mejor dicho, la ciencia crea modelos constantemente eh, que tienen que tener una virtuosidad intrínseca, tienen que tener sinergia en tanto a las demás evidencias de ese mismo modelo. La ciencia entonces consta de hacer modelos, modelos y modelos y modelos explicativos del mundo y constantemente se le están sumando evidencias a los modelos. Una vez que entre un modelo, una evidencia a un modelo y difieran, se tiene que recrear un modelo, se tiene que remodelar. Entonces, para Popper, jamás la ciencia va a acabar. Y jamás se ha hablado de alguna verdad. Entonces, el decir la ciencia dice o como lo dice la ciencia es verdad, para Popper es falso. Para Popper, entonces nosotros nunca hemos hablado de alguna verdad, sino que simplemente tenemos modelos que hasta ahora nos han demostrado que no funcionan. Y por ese no haber demostrado que no funcionen, nosotros tenemos que seguir. Entonces es prácticamente como que seguir hasta que se demuestre lo contrario. Y generar más evidencia y tener modelos cada vez más abarcativos, cada vez más grandes y siempre manteniendo una sinergia entre todos sus interactuantes intrínsecos. También, como antes les mencioné, Descartes mencionaba que tenía que existir tanto un principio de replicabilidad como un principio de refutabilidad. Por el de refutabilidad se basó Karl Popper para crear el falsacionismo, es decir, lo importante, el alma de la ciencia está en que sea refutable, y si yo entonces ahora publico una evidencia en cuanto a algo, como investigación científica, entonces siempre va a estar a disposición de que otra persona lo refute, y ese vaivén de crear y refutar es lo que hace que la ciencia entonces sea cada vez más amplia, más generativa, es lo que es el alma de la ciencia prácticamente. Entonces para Popper el punto está en la refutabilidad y por eso creó el falsacionismo, mientras que para Augusto Comte está en la replicabilidad. Es decir, eh, Comte creó el positivismo. ¿A qué se refiere esto, no? Entonces el positivismo es, por decirlo así, taxativo. Siempre que se limiten las cosas a ciertas circunstancias, entonces siempre existirán las mismas respuestas. Si siempre que digo 2 más 2 es 4, por el otro lado de la igualdad, siempre tiene que haber un 4. Y jamás debe pasar algo que no sea lo que ya las circunstancias nos hayan dicho que fue. ¿Ok? Entonces se basa en la replicabilidad. Si yo, por ejemplo, estoy en China haciendo un experimento de química, en donde agarro dos sustancias químicas, como por ejemplo cloruro de sodio, y lo pongo a tantos grados, a 24 grados, y supóngase que entonces comience a ebullir, por más raro que fuese, ¿no? Pero siempre que dé esas circunstancias y la misma temperatura, las mismas sustancias y ocurre el mismo fenómeno, entonces siempre que se repliquen las sustancias debe siempre ocurrir el mismo fenómeno. Ese es el punto del positivismo, ¿no? Entonces todas las ciencias fácticas, es decir, las ciencias que nosotros llamamos ciencias duras, como lo es por ejemplo la biología, la física, la química, siempre se basan en o se suelen basar en premisas positivistas, porque ellos intentan mantener las circunstancias con las cuales hacen un algo, un experimento, para obtener siempre los mismos resultados. Por cierto, esta denominación de ciencias fácticas viene de Mario Bunge, un epistemólogo argentino, quien intenta organizar las distintas tipologías de la ciencia. Pero entonces el punto es que para el positivismo se puede decir que el mundo da positivos, ¿no? Es un todo matemático, un todo en donde, si, por cierto, al positivismo le encanta cuantificar. Entonces, cuantifica las intensidades de las cosas, cuantifica la intensidad dentro de una interacción que da siempre lugar a un fenómeno, una respuesta, un producto, para entonces producir, por ejemplo, en masa o para hablar de verdades universales. Entonces el positivismo intenta hablar de una verdad universal, siempre teniendo en cuenta el estudio de todas las circunstancias y de todas las interacciones de las cosas. Entonces poco a poco el positivismo busca ampliar su rango de interactuantes en sus circunstancias para obtener cada vez respuestas siempre con cabalidad de lo que ocurriría en caso de que.
Comte mencionaba que entonces si todo el mundo es físico, ya porque él es materialista, entonces también lo es cosas como la mente. Entonces la mente también pudiera ser algo que que sea estudiar de forma positivista. Por ello se crea la psicología positivista y un ejemplo de ello es el conductismo, ¿no? El conductismo es creer que se puede siempre poniendo los mismos parámetros. Por ejemplo, un animal eh, siempre va a realizar las mismas respuestas. Entonces en el conductismo realiza muchos experimentos en los cuales se hace una frecuencia de experimentación, se expone al animal a un estímulo muchas veces para ver cómo entonces este animal de forma cuantificada va cambiando su tasa de respuestas, ¿no? Entonces toda esta matematización de fenómenos tan complejos como son los psicológicos ahí es una clara denotación de cómo el positivismo incluso llega a ciencias más complejas como lo son la psicología. Entonces Skinner se puede decir que es un gran exponente del positivismo y también cabe recalcar que es un materialista eliminativo, es decir, Skinner considera que no existe algo así como el alma o incluso la mente, o si existiera no importa. Él considera que son epifenómenos, es decir, que son fenómenos que están por encima o que más bien no incumben, no tienen repercusión alguna, y que nosotros consideramos que tiene algún cierto efecto, eh, pero esta consideración de que tiene algún cierto efecto en la conducta puede que se deba a una mera ilusión. O sea, el acto de que yo esté pensando y que realice lo que esté pensando puede que no se deba al hecho de que lo pensé. Si yo pienso en mover el lápiz, no necesariamente lo estoy moviendo por ello. O si lo... Entonces, bueno, el punto es que para Skinner, quien es materialista eliminativo, se elimina todo lo fenomenológico y es considerado como un epifenómeno. Y algunos contraargumentos para el positivismo son que, por ejemplo, el positivismo se refuta a sí mismo, ¿no? Ya que es algo parecido a lo que le pasa al empirismo, ¿no? Si se considera que todas las cosas tienen que ser siempre puesta a lupa de la evidencia, y yo no puedo hablar entonces de verdades si no es porque lo experimenté antes y no lo puse eh, eh, expuesto a la observación. Entonces, ¿quién comprueba que el positivismo, que es quien dicta todas estas premisas, puede ser así, ¿no? Es decir, eh, el positivismo es una corriente que dice como si fuera una verdad que solamente lo que es observable puede ser verdad, pero nadie observó esto en sí mismo. Por ejemplo, nadie ha observado nunca cómo funcionan todos los átomos del universo, o cómo todas las rocas del universo, o si en realidad toda la materia realmente ejerce una atracción gravitacional. Nadie nunca lo ha comprobado. Nadie se ha puesto a comprobar la fuerza de atracción gravitacional que crean todas las moléculas de materia en el universo. Entonces, como no ha sido así, realmente no se puede comprobar que existe algo así como la gravedad o que es algo que es inherente a todas las cosas de la materia. O nadie jamás ha comprobado que el positivismo realmente funciona, porque nadie nunca ha experimentado con todas las cosas del universo. Por ello, entonces el positivismo se sostiene en una fe, por decirlo así, en un salto de fe, a considerar que la observación es la única medida de todas las cosas. También el positivismo no tiene sustento para la confiabilidad en sus instrumentos, debido a que un instrumento simplemente se sabe que funciona debido a que hubo un instrumento antecesor que comprobó que este es confiable, ¿ya? Es decir, por ejemplo, un instrumento, un termómetro que supuestamente mide con confianza la temperatura del ambiente o de un algo, eh, anteriormente fue comprobado mediante otros procesos que efectivamente estaba lanzando una temperatura con consistencia. Pero ¿quién comprobó estos anteriores procesos? ¿Y quién comprobó esos anteriores procesos que comprueban los anteriores procesos del proceso? Entonces, va a llegar un punto en el cual también nos basemos en una nada vacía, y entonces los instrumentos en los cuales se basa el positivismo para cuantificar, porque el positivismo le encanta andar cuantificando las cosas, y al tener la exacta medida de un algo, entonces yo puedo decir que se va a ver una exacta respuesta, y en realidad es
también fe, por decirlo así. Además de que el positivismo, así como muchas otras corrientes epistemológicas, tiene problemas del lenguaje, ¿no? Pero con el positivismo sobre todo, porque el positivismo busca ser cabal, busca ser exacto. El positivismo busca entonces que con la experimentación cuantificada y exacta de un fenómeno, entonces se hable de una verdad pura. Pero esta experimentación tiene que ser publicada, por ejemplo, en un paper, y quien lo entiende puede entender una cosa distinta. O, por ejemplo, la articulación del lenguaje que se utiliza muchas veces no refleja el fenómeno como tal, ¿no? O sea, siempre va a haber una diferencia entre el lenguaje y lo real del mundo, y entonces por ello no puede ser tan fidedigno. Entonces, el mundo exacto y cuantificado y objetivo no muchas veces se refleja perfecto con un lenguaje que a veces no es suficiente, ¿no? Entonces, además de que, porque el lenguaje suele ser como muy subjetivo, ¿no? Entonces aquí hay una contraposición entre lo objetivo y lo subjetivo, con lo cual tiene que lidiar el positivismo. Eh, Otra visión, aparte del positivismo de Comte o el falsacionismo de Popper, eh, tiene que ver con la revolución epistemológica de Thomas Kuhn y su visión en tanto a los paradigmas. Bueno, en primer lugar, para Kuhn, la ciencia no es nada más que lo que se dice que es ciencia por un grupo de científicos. ¿Ok? Entonces, mientras que para Popper, la ciencia es un cúmulo de evidencias situadas en un modelo que intentan explicar cómo funciona el mundo eh, y que está siempre a disposición de ser faciable, o que mientras para Comte la ciencia es esa agrupación de la evidencia que entonces intenta buscar una verdad universal, matemática, cuantificable, en donde siempre que se mantengan las circunstancias van a obtenerse los mismos resultados, porque el universo siempre funciona, está determinado y funciona de la misma manera. Para Kuhn es distinto. Para Kuhn simplemente lo que es ciencia es lo que un grupo de científicos consideró así. Y este grupo de científicos siempre parten de un paradigma. ¿Qué es un paradigma? ¿No? Un paradigma es como un plano en el cual existe en un espacio eh, un montón de elementos, pero este operar con los elementos es tendencioso, ¿no? Entonces, en un plano delimitado existe una tendencia de operación con las cosas que están circunscritas en este plano. Entonces, el paradigma es una especificación operativa y contextualizada. Y aquello nos ciega, ¿ok? La ciencia está siempre situada en un paradigma que al mismo tiempo lo está cegando. Y las personas, entonces muchas veces para obtener una evidencia nueva que refute un modelo anterior, prácticamente tiene que estar en contra de lo que dice la ciencia. Es decir, muchas veces nosotros tenemos que, cuando tenemos una idea, una eureka, contradecimos lo que nos dice el mundo y hacemos una gran investigación científica. Entonces este eureka, esta investigación científica que revoluciona el mundo, que se contrapone a a todos los demás modelos, necesita de fe para crear una revolución científica. Entonces para Kuhn es importante, eh, en primer lugar, tener en cuenta esta visión paradigmática de la ciencia, porque muchas veces la gente se acomoda en el simple paradigma y se ciega a todo lo demás. Para Kuhn, entonces tiene que haber cabida a la salida de este situarse los paradigmas, y también darle valor a la fe como concepto en lo científico, porque para él toda refutación de un modelo anterior parte de la fe. Y bueno, hablando otra vez del positivismo, eh, hay otras corrientes alternas que difieren con el positivismo como método epistemológico. Por ejemplo, existe la dialéctica y la hermenéutica. Eh, bueno, la dialéctica difiere eh, en tanto a ese algo, porque por cierto, para el positivista las cosas son para siempre, ¿no? Si yo digo que 2 más 2 es 4, esta igualdad, ¿no? Se va a mantener de forma eterna, por decirlo así, y no va a cambiar. Es como mucho más estático. En cambio, para la dialéctica, el mundo está en un cambio constante. Eh, y esta es entonces esta mantención de las circunstancias para obtener los mismos resultados. También pueden variar las circunstancias, a pesar de que no varíen,
eh, pueden dar distintos resultados con el tiempo, ¿no? Entonces, la dialéctica se contrapone de este momento del positivismo, y la dialéctica también es un método utilizado por la ciencia. Eh, por ejemplo, en la sociología se utiliza mucho el materialismo dialéctico de Marx, y Marx basó el materialismo dialéctico en la dialéctica hegeliana, ¿no? Que Hegel es un filósofo que creó eh, esta visión de observar el mundo en realidad. Para Hegel el mundo estaba en un constante, en una tesis, en una antítesis y una síntesis constante, en donde se va remoldeando las cosas hasta alcanzar como que una perfección gracias a sus contradicciones, por decirlo de esta manera, contradicciones constantes y graduales. Entonces, mientras que para Hegel era la idea la idea o el espíritu o la esencia, porque Hegel es idealista, ¿no? Entonces, mientras que para Hegel es la idea lo que se va perfeccionando mediante la dialéctica, para Marx son las sociedades y el mundo material. Eh, También la dialéctica sirve como un método de diálogo, ya que los filósofos griegos utilizaban la dialéctica para refinar eh, sus enunciados de lógica. Entonces, si uno, por ejemplo, discute consigo mismo y se contraargumenta, así como si fuera una tesis y una antítesis hecha en un monólogo, entonces poco a poco se van obteniendo mejores respuestas, cada vez más refinadas, por el acto de andar contraargumentándose a sí mismo, ¿no? Entonces este juego de los contrarios es lo que refina las cosas, ¿no? Y, y también puede ser visto como una metodología investigativa, eh, que se contrapone al positivismo porque no es eterna o estática. Eh, Ahora también existe la hermenéutica. La hermenéutica tiene que ver más con algo más subjetivo que algo objetivo. El positivismo eh, intenta ser siempre universal, y la hermenéutica es situada, es específica. ¿Ok? Entonces, son completamente opuestos desde este punto de vista, ya que mientras el positivismo intenta hablar de una verdad que abarca todas las cosas, la hermenéutica entonces intenta hablar de una verdad específica en el sujeto. Las investigaciones orientadas en la hermenéutica más bien se basan en una interpretación anclada a ese ámbito en específico, y no le intenta extrapolar a nada, mientras que el positivismo intenta ser siempre sumamente replicable. Para la hermenéutica, tal cosa como la replicabilidad excesiva no existe. Lo que ocurrió en un determinado tiempo y lugar está situado y es específico, y la única forma de entenderlo es teniendo en cuenta ese contexto y no replicándolo a otros. Entonces la hermenéutica, eh, por ejemplo, se acopla bastante bien a la psicología, ¿no? Cuando nosotros hacemos investigaciones de casos, dichas investigaciones puede decirse que tienen una índole más hermenéutica, en el sentido de que eh, se intenta comprender este caso situado de esta persona específica en el mundo, inigualable con ninguna otra, eh, y se puede hablar científicamente, ya cada entrevista es ciencia, se puede hablar científicamente de este caso específico, a pesar de que no sea replicable en ningún otro lado, ¿no? Entonces la hermenéutica consta de esta especificidad contextual. Y el término hermenéutica fue creado por eh, Friedrich Schleiermacher. Y bueno, él mencionaba esto, ¿no? De que la hermenéutica lo vio como una interpretación de los textos hasta el punto de superar al autor, ¿no? Entonces, claro, ahora ha cambiado un poquito el punto de vista, ¿no? Pero se trata de ese descubrir lo que está encriptado, y que a pesar de que no pueda ser visto de forma objetiva, eh, este valor subjetivo como interpretación supera entonces a, a lo que incluso el autor tenía concebido de sí. Existen otras muchas corrientes que no les hablé, por ejemplo, más epistemológicas como tal. Está el constructivismo, el construccionismo, el posracionalismo. El constructivismo, bueno, también existe la fenomenología de Husserl, ¿no? O sea, existen muchas otras, ¿no?
El constructivismo tiene que ver cómo nosotros creamos eh, representaciones de las cosas, a pesar de que estas representaciones no sean como la cosa en sí misma, ¿no? También se basa bastante en el kantismo, otro epistemólogo que no les mencioné, pero lo que quiero decir con esto es que aún queda mucho más en cuanto a estas temáticas y que entonces poco a poco en la carrera les van a ir hablando un poquito de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, el materialismo eliminativo se menciona frecuentemente o es la base del conductismo, pero también existen otras como el materialismo reduccionista, el emergentista, eh, el posracionalismo. Es un fundamento epistemológico en el cual se basa el modelo de Guidano, que también lo utiliza como una técnica de terapia, ¿no? Entonces la clínica también se sostiene por factores epistemológicos. Por ello es importante tener en cuenta entonces esta sustancia, esta sustancialidad, este alma en la cual se basan las disciplinas de la psicología. Comúnmente, por ejemplo, el psicoanálisis es de índole más hermenéutica, y mientras que el conductismo es de índole más positivista, el posracionalismo entonces es posracionalista, bueno, en este caso obviamente, cosas así. Entonces, eso ha sido todo, espero que les haya gustado, eh, y nos vemos en otra.